اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los puros e inmaculados de su familia. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dijo el mensajero de Dios: Al-Hasan wal-Husayn imaman, qama aw qa'ida. Al-Hasan y Al-Husayn, sus dos nietos, son imames, ambos son imames, ya sea que se levanten en el sentido que se ocupen su función externamente o que no lo hagan, su función de gobierno, su función social. Vamos a ver por qué el profeta del Islam dijo este hadiz y si es posible que ellos se levanten y ocupen una función de gobierno o hagan un levantamiento en la forma de un levantamiento social y popular o militar, o no lo hagan, porque vemos que encontramos ambas posturas. Tanto en el Imam Hassan están las dos posturas como en el Imam Hussein. Con ambos sea la paz. A veces se dice que la postura del Imam Hassan alayhi salam respecto a la postura del Imam Hussein es más conciliadora, porque el Imam Hassan terminó haciendo un pacto, un alto el fuego, un pacto con Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan. En cambio, el Imam Hussein, y con ambos sea la paz, se levantó contra el gobierno de Yazid, el hijo de Muawiyah. Vamos a ver por qué esta afirmación, si bien externamente puede llegar a indicar una realidad desde un ángulo muy estrecho, en realidad no es correcta, puesto que tanto el Imam Hassan como el Imam Hussein tuvieron esas dos posturas de hacer un levantamiento y de no hacerlo. Se dice que el Imam Hassan alayhi salam, con el pacto que hizo con Muawiyah, para que no haya guerra, para que no haya un enfrentamiento militar, y entregarle el califato, mostró una postura más conciliadora que la del Imam Hussein. Vemos que inicialmente esto no era así. Al morir el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, desde las dos corrientes del Islam, desde las dos posturas que tienen las corrientes del Islam respecto al califato, según ambas posturas el califato del Imam Hassan ibn Ali alayhi salam fue legítimo. La corriente Shia, la corriente de los seguidores de Ali, aquellos sobre los cuales el mismo profeta del Islam dijo: Ya Ali anta wa shi'atuka humul faizun, o Ali, tú y tus seguidores son los triunfadores. Estos shias de Ali, a su vez por supuesto después shias del Imam Hassan, según su postura, según su doctrina, creencias, el Imam Hassan alayhi salam debía ser el imam por una estipulación divina, así como lo fue su padre, el Imam Ali ibn Abi Talib. Además que de la infinidad de hadices que aseguran la condición de imam
del Imam Hassan ibn Ali, alayhi salam, como este mismo con el cual comencé esta charla. El Hassan y el Hussein, ambos son imames. Ambos son imames, ambos son los señores de los jóvenes del paraíso, y muchos otros calificativos más que lo disponían no solo idóneo, sino que determinaban y especificaban que él debía ser el imam de los musulmanes en su momento. Vemos que si ambos hubieran tenido posturas diferentes por una cuestión de apreciación personal, incluso durante la vida del imam Hassan, al imam Hussein hubiéramos escuchado de él alguna oposición respecto a la postura de su hermano, y vemos que esto nunca fue así. Es más, si vamos a contar los años en que estuvo el imam Hassan alayhi salam en paz o alto el fuego con Muawiyah, fueron alrededor de unos 9 años. Vemos que después del martirio del imam Hassan ibn Ali, el imam Hussein continuó observando las pautas de ese pacto de alto el fuego, ese pacto de paz, y estuvo 10 años conviviendo con Muawiyah bin Abi Sufyan, como califa de los musulmanes en la práctica. Entonces, si es por la postura que adoptó el imam Hassan, el imam Hussein adoptó la misma postura. ¿Cuál era la diferencia entonces que había? Que el imam Hassan hizo un pacto de paz y el imam Hussein alayhi salam hizo un levantamiento. Nosotros podemos asegurar que las posturas de los imames de Ahlul Bayt no tienen lugar a causa de un gusto personal o privado o de una característica de personalidad, sino que realizan lo que tienen que realizar como imames que son, como imames que eran en su momento. Por lo tanto, tanto el imam Hassan como el imam Hussein hubieran observaron la misma postura con las condiciones imperantes cuando el imam Hassan alayhi salam hizo su pacto de paz, y el mismo imam Hassan alayhi salam, si hubiera estado en la época del imam Hussein cuando hizo su levantamiento, él también se hubiera levantado en contra de Yazid ibn Muawiyah. La diferencia entonces no es una diferencia de temperamento del imam, sino que la diferencia es una diferencia de circunstancias y de las personalidades que estaban en juego. Obviamente entonces aquí hacemos una diferencia entre lo que era Muawiyah ibn Abi Sufyan y lo que era su hijo Yazid ibn Muawiyah. Podemos decir que Muawiyah, la'natullahi alayh, que la maldición de Dios sea sobre él, porque estamos convencidos que tanto Muawiyah como su padre Abu Sufyan no se convirtieron realmente al Islam, y eso aparte, además de las posturas que estos dos tuvieron durante la historia y lo que se ha transmitido de ellos, como ya hemos transmitido en otras charlas anteriores sobre Abu Sufyan y lo que dijo al llegar al poder Osman ibn Affan, el tercero de los califas, que al fin y al cabo era de la familia Omeya, sobre que no existe realmente un paraíso ni existe un infierno, existe una cuestión de gobierno, y que los Omeyas se pasen el califato o el poder como una pelota entre ellos. O como lo que dijo Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, cuando después de ya casi 2 décadas de gobierno, uno de sus más allegados le dijo que por qué no muestra una posición conciliadora ya para con sus primos los hashemitas, los del clan del profeta.
teniendo en cuenta que ya no hay posibilidad de que puedan ser una amenaza para su gobierno, en la forma que ya tanto se había estabilizado el gobierno de los omeyas y tanto se había debilitado política y socialmente la postura de los hashemitas. Entonces dijo esas famosas frases o poesías en las cuales dijo que nunca podría la mención de él como buena persona o conciliadora, podría superar el hecho de que sea mencionado el nombre de Ibn Abi Kabsha, como lo llamaba era el profeta, en el azán 5 veces al día. Vemos entonces que si bien tenían estas posturas anti-islámicas, ¿por qué el Imam Hassan, el Imam Hussein, alayhimus salam, soportaron a Muawiyah, por usar un término, y no pudieron hacerlo con Yazid ibn Muawiyah? Muawiyah adoptaba una postura hipócrita de observar las leyes del Islam. Es más, le interesaba mantener una imagen islámica ante los demás. La forma en que pretendía lograr más aceptación o lograr aceptación de su gobierno por parte de las personas era precisamente insistir en nociones de tenor religiosos que él se atribuía. Por ejemplo, se atribuía a ser el escriba de la revelación. Como él era una persona que sabía leer y escribir, alguna vez, si es que llega a ser verdad el asunto, escribió algunas aleyas del Corán y por lo tanto llegó a ser llamado el escriba de la revelación. O como la hija de Abu Sufyan, o sea, hermana de Muawiyah, en las primeras épocas, antes de la migración a Medina, creyó en el profeta del Islam e incluso emigró a Medina con él. El profeta se casó con ella porque era una mujer ya desamparada de su clan, repudiada por su clan, por sus familiares más directos, y para darle una lección a los musulmanes mismos y él mismo cumplir con esa obligación de acoger a las personas desamparadas, se casó con ella. Por lo tanto, Muawiyah se decía cuñado del profeta. Soy el escriba de la revelación, soy el cuñado del profeta. Vemos que trataba de aparentar una religiosidad. Hacía como hacen otros estados hoy en día, que imprimen el Sagrado Corán, lo reparten entre las personas, cuando vemos que en la práctica invaden a otros países que son musulmanes y masacran a civiles, mujeres, niños, sobre todos, los condenan a ser víctimas tanto de bombas y balas como de enfermedades y hambruna. Y aún así tratan de mostrar una religiosidad, imprimiendo Coranes y ofreciendo en apariencia servicios de religión con los cuales simplemente difunden una secta recientemente innovada en el Islam, como lo es el wahabismo. De la misma manera, Muawiyah mostraba una apariencia de religión y observaba un respeto, aun cuando sea en apariencia, observaba ese respeto en la sociedad, por el Islam, por el Corán, mantener los rezos, el respeto por el mes de ayuno de Ramadán. Y esa es la diferencia con su hijo Yazid, la'natullahi alayh. No hay ninguna corriente del Islam que niegue que Yazid ibn Muawiyah, que se hizo califa por designación del propio Muawiyah, el propio califa anterior, era una persona que consumía alcohol abiertamente, era una persona acostumbrada a diferentes tipos de corrupción abierta y no hacía ni siquiera el más mínimo intento de disimular eso. Por lo tanto, ya existía un menoscabo
de los valores de manera abierta que se estaba difundiendo en toda la sociedad y habían preparado el terreno para eso tantos años de gobierno omeya, del gobierno de Muawiyah. Vemos que el imam Hussein alayhi salam mismo, cuando habla sobre las causas de su levantamiento, precisamente especifica esto, que Yazid ibn Muawiyah es una persona que consume embriagantes, que es una persona corrupto, y alguien como yo no dará un juramento de fidelidad a alguien como él. El imam Hassan alayhi salam, cuando hizo su pacto con Muawiyah, no lo hizo tampoco por una cuestión de postura más condescendiente. Su primera postura fue precisamente reunir un ejército para eliminar la revuelta de Muawiyah ben Abi Sufyan, la oposición de Muawiyah ben Abi Sufyan. Reunió un ejército o continuó con el agrupamiento de las tropas que ya había empezado su padre, el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, para cumplir con ese objetivo. Y fue allí que Muawiyah bin Abi Sufyan la'natullahi alayhi pudo llegar a comprar a sus comandantes, a los jefes de los clanes en ese sistema tribal que había en ese entonces, cuando el jefe de un clan se hacía musulmán, todos los demás se hacían musulmanes, el jefe de un clan hacía la paz, todos le seguían haciendo la paz o haciendo la guerra. De esta manera no fue relativamente difícil para Muawiyah con un poco de dinero poder sobornar a estos jefes del ejército del mismo imam Hassan, a estos jefes de clanes cuyo apoyo había conseguido el imam Ali y después el imam Hassan, para finalmente abandonarlo y dejarlo solo. En una de los momentos de rezo, cuando había congregado su ejército el imam Hassan, comenzó a rezar el rezo del mediodía y atrás tenía unas 600 personas. Y durante el rezo comenzaron a escapar de sus filas o a huir de sus filas sus soldados y los clanes que habían llegado para apoyarlo en la guerra. De manera tal que al concluir el rezo del mediodía se había ido más de la mitad de las personas y al concluir el rezo de la tarde no quedaba más que 3 o 4 personas rezando atrás de él. Algunos de los integrantes de su ejército incluso atacaron su tienda y llegaron a herirlo en su pierna para de esa manera congratularse con Muawiyah y sacar algún rédito para cuando él asumiera el poder. Generales del ejército del imam Hassan alayhi salam le escribieron a Muawiyah cartas secretas en las cuales le decían: si quieres te entregamos a Hassan vivo y si tú quieres te lo entregamos muerto. Vemos que el imam Hassan fue traicionado y de otra forma, si no se hubiera quedado sin auxiliadores, él hubiera cumplido con su función, que es de hacer su levantamiento o podemos decir, cumplir con su obligación de califa, que era erradicar toda esta oposición contraria al gobierno islámico. El mismo imam Hassan alayhi salam explica su postura diciendo que él hizo las paces, él hizo el pacto donde aceptaba el alto el fuego de manera coercionada, porque se vio obligado a hacerlo. Es más, antes de hacer el pacto, a los seguidores que les quedaban, les dirigió
unas palabras en las cuales le decían: Alá wa inna Muawiya da'ana li amrin laysa fihi izzun wa la nisfa. Ciertamente que Muawiya nos llama, nos convoca a un asunto en el cual no hay grandeza ni hay justicia. Si ustedes quieren la muerte, nosotros فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْمَوْتَ رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ. Si ustedes quieren la muerte, a lo que haremos será rechazar esta oferta suya. وَحَاكَمْنَاهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِظَبَإِ السُّيُوفِ. Y juzgaré, y que haremos que a Dios juzgue entre nosotros, y dispondremos eso, que ese juicio, en la punta de nuestras espadas. وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْحَيَاةَ. Pero si ustedes quieren la vida, quieren vivir, فَقَبِلْنَاهُ. Aceptaremos esa propuesta. وَأَخَذْنَا لَكُمُ الرِّضَى. Y tomamos de vosotros la complacencia o el consentimiento. فَنَدَاهُ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Y de todos los flancos la gente les respondió: Al-Baqiyya, Al-Baqiyya, queremos permanecer con vida. Vemos entonces que el imam Hassan alayhi salam, así como su padre, el imam Ali, se vio obligado durante la guerra de Siffin a aceptar el tahkim, como se da en llamar, el hecho de hacer el alto el fuego para que el Corán juzgue entre las partes. El imam Ali fue aceptado a aceptar eso por parte de su propio ejército. Lo mismo le ocurrió al imam Hassan ibn Ali. Lo que quiso el imam Hassan alayhi salam era preservar la vida de los musulmanes, era preservar la vida de los creyentes y que permanezca el legado de Ahlul Bayt, que permanezcan las correctas enseñanzas del Islam. El imam Hassan alayhi salam quería entonces para la comunidad del Islam el islah, quería lo más correcto, quería aquello que es de conveniencia del Islam. Y precisamente por eso decimos que si hubiera estado en el lugar del imam Hussein alayhi salam, él también hubiera hecho ese levantamiento, porque la conveniencia del Islam estaba en no aceptar esa depravación que es que Yazid ibn Muawiya, donde ni siquiera observaba o respetaba el Islam, ni siquiera en apariencia, condenaba a la sociedad islámica a la destrucción. Entonces la pregunta no es por qué el imam Hassan alayhi salam y el imam Hussein tuvieron posturas diferentes. Si nosotros vamos a ver cuáles son las posturas de todos los imames, podremos llegar a decir por qué el imam Hassan y el resto de los imames después del imam Hussein, todos tuvieron una postura en la cual no se levantaron en contra del poder gobernante, a diferencia del imam Hussein. Ya no es solo una diferencia entre el imam Hassan y el imam Hussein. ¿Cuál fue la situación especial que tuvo el imam Hussein para hacer eso? Una persona le dijo al imam Hassan alayhi salam: finalmente hiciste las paces con Muawiya, siendo que tenías anteriormente unos 40.000 hombres a tu disposición, y ni siquiera tomaste un documento que después pueda llegar a servirte. Entonces le dijo el imam Hassan alayhi salam: si yo hubiera querido la vida mundana y los beneficios de esta vida mundanal, te puedo asegurar que no soy menos resistente que Muawiya ante un enfrentamiento militar, sino que lo que quise es precisamente vuestro beneficio,
y aquello que os conviene. Otra persona le dijo, Ya ibn Rasulillah, oh hijo del enviado de Dios, hubiera querido estar muerto antes de ver cómo nos llevaste de la justicia hacia aquel que es injusto. Y le dijo el imam Hassan alayhi salam, le respondió, oh fulano, he visto que la mayoría de las personas lo que quería era precisamente este acuerdo y que rechazaban la guerra. Y no quería yo imponeros, o sea, a los que quedaban, algo en lo cual hubieran visto lo que no hubiera sido muy feliz. Esto es la muerte, la destrucción, la persecución. Otra persona le dijo al imam Hassan alayhi salam, Lima hadanta Muawiyah, ¿por qué hiciste una hudna con Muawiyah? Hudna no es lo mismo que sulh. Sulh es pacto de paz. Hudna es alto el fuego. Lima hadanta Muawiyah. وقد علمت أن الحق لك, siendo que tú sabes que la verdad está contigo, dunahu, y no con él. وأن معاوية ضال باغ, y que Muawiyah es un extraviado, es un transgresor. Le respondió el imam alayhi salam, el imam Hassan, علة مصالحة لمعاوية علة مصالحة رسول الله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية. La razón del pacto que hice con Muawiyah es la misma razón por la que el profeta del Islam, el mensajero de Dios, hizo el pacto con el clan de Bani Damra, el clan de Bani Ashja y el más famoso y conocido, que es el pacto de Hudaybiyah que hizo con la gente de la Meca. Ulaika kuffarun bit-tanzil, aquellos eran incrédulos y declarados como incrédulos por la revelación. Wa Muawiyah wa ashabahu kuffarun bit-ta'wil, en tanto que Muawiyah y sus compañeros son incrédulos por la interpretación. Otro hombre le dijo, Limada salahta, ¿por qué hiciste este pacto? Fa'ajabahu, y le contestó, Inni khashitu an yajtatha al-muslimun ala wajh al-ard. He temido que realmente sean arrancados los musulmanes, sean extirpados de la faz de la tierra. Fa'aradtu an yakuna lid-dini na'in. Y he preferido o he querido que permanezca alguien que se preocupe por la religión, alguien que le interese la religión. Vemos cuál iba a ser el destino si es que los creyentes eran todos exterminados en ese enfrentamiento. En el enfrentamiento que tuvo lugar entre el imam Hussein alayhi salam y Yazid ibn Muawiyah, el imam Hussein lo que elige es precisamente eso, lo más beneficioso para la comunidad. Porque las cosas ya tenían lugar de tal forma que ya ni siquiera se respetaba esa apariencia del Islam. Y entonces el hecho de que no haya un enfrentamiento hubiera conllevado la destrucción del Islam. Y es por eso que él prefirió levantarse y de esa forma reformar la comunidad de su abuelo, como él mismo lo expresó. Además que estaban dadas también todas las razones para tal levantamiento, desde que el pacto que había hecho Muawiyah con el imam Hassan alayhi salam era que el califato iba a ser para su persona, pero que cuando él muriera, el que tomaría el califato sería el mismo imam Hassan, y si él ya no estuviera, sería su hermano el imam Hussein. Y vemos que esto no fue así. Lo primero que hizo Muawiyah al tomar el poder fue romper el pacto que hizo el imam Hassan y dijo, yo no me he vuelto califa sobre ustedes para que recen, ni que ayunen, ni que cumplan con su religión, sino para gobernaros. Y rompió el pacto que hizo con el imam Hassan. Y vemos cómo el imam Hussein alayhi salam, al ver que había designado como califa a tal corrupto, es que tenía todas las razones morales, jurídicas y por supuesto las más importantes, que es el beneficio real de todos los musulmanes. Vemos entonces que alguien podría decir,
¿Acaso es suficiente entonces que un gobernante, mantenga las apariencias como lo hacía Muawiyah? En este caso, al ser los musulmanes tan pocos en número y al no haber una conciencia, eso era suficiente para mantener una oficialidad del Islam en el cual haya un caldo de cultivo en el cual puedan surgir los creyentes. Y eso vemos que es algo que no solamente se vio forzado a aceptar el imam Hassan alayhi salam, que se vio forzado a aceptar el imam Ali alayhi salam siendo califa, sino que es algo que el mismo profeta del Islam aceptó desde que la mayoría de estos idólatras que se hicieron musulmanes no es que automáticamente se convirtieron en grandes creyentes, en grandes luminarias del Islam. Muchos siguieron con su cultura de idólatras, en el cual esa idolatría se había convertido en la adoración de una sola divinidad que no veían, pero en general su cultura seguía siendo la misma. La de seguir al jefe del clan, siguiera la religión que siguiera, la de no comprender muchas de las cuestiones de la misma religión. Pero al tener esa oficialidad del Islam, ser musulmanes y atenerse a lo que son las reglas de la Sharia, eso iba a ser un caldo de cultivo para que dentro de esa sociedad que respeta estos valores pudieran surgir los creyentes. Y esto es algo que podemos decir es una lucha que hasta hoy en día continúa, donde tenemos un Islam oficial, un Islam de nombre, reconocemos la Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, decimos la frase, la kalima, testimonio que no hay más divinidad que Dios y que Muhammad es el profeta de Dios, y de esta manera somos oficialmente musulmanes. Y esto es precisamente la chispa inicial para que a partir de ahí comencemos a formar nuestra personalidad y no necesariamente que ya hayamos alcanzado el ideal en el Islam. Vemos entonces como cada uno de los imames lo que buscó fue lo correcto para la sociedad, siendo la postura de la mayoría de los mismos la taqiyya, o sea, preservar la vida y la creencia sin mostrarla completamente, para de esa manera poder llegar a formar personas que estuvieran preparadas para entonces alguna vez forjar la sociedad islámica ideal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.